¿Alguna vez te has sorprendido escuchando tu mente hablar y te has preguntado, ¿soy yo? La charlatanería mental, esa conversación interminable, ese flujo de pensamientos que nunca se detiene, te está controlando. Pero la gran verdad es que eso no eres tú. No es tu verdadero yo. Lo que piensas, a menudo, no te define. Las dudas, los miedos, las críticas internas y las proyecciones sobre el futuro, todo eso son solo ecos de una mente desordenada, tratando de controlar tu percepción de quién eres realmente. Ahora imagina la libertad que sentirías si supieras que esas voces no son tuyas y que tienes el poder de dejarlas atrás. Porque créeme, tu verdadera esencia es algo mucho más grande, mucho más profundo que esa charlatanería mental que intenta dominar tu atención. Antes de mostrarte cómo liberarte de esta prisión mental, necesito que hagas algo importante. Dale me gusta a este video. Comenta aquí abajo lo que piensas sobre esta charlatanería mental. Y lo más importante, suscríbete al canal. No querrás perderte el siguiente paso de este viaje transformador. Vamos juntos en esto. La mente humana es un campo de batalla constante, donde ideas, pensamientos y emociones se colisionan en un flujo continuo y a menudo desordenado. Este torbellino mental puede darnos la impresión de que somos la suma de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, pero la realidad es muy diferente. Existe una diferencia fundamental entre quién eres tú y lo que tu mente te está diciendo constantemente. Cuando escuchas tu mente parloteando sin cesar, empiezas a creer que esas palabras e ideas son reflejos de quién eres realmente. Pero la verdad es mucho más profunda que eso. Imagina que tu mente es como una radio sintonizada en una estación de noticias que no para de hablar. En cada momento transmite algo diferente. Preocupaciones sobre el futuro, culpas del pasado, miedos, críticas internas. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a creer que esa es tu voz interior, que esos pensamientos son las direcciones que debes seguir. Pero, ¿y si te dijera que esa charlatanería no es tuya? Que no eres eso. Tú, en tu esencia más pura, eres algo mucho más profundo y silencioso que esta constante carrera de palabras que llena tu mente. La charlatanería mental es como un ruido de fondo, que intenta distraerte de tu verdadera naturaleza. No eres tú, solo algo que has aprendido a identificar como tuyo debido a la falta de comprensión sobre la diferencia entre la mente y el verdadero yo. No eres las palabras que resuenan en tu cabeza. No eres la voz que critica, que se preocupa o que proyecta escenarios del futuro. Todo esto es solo un reflejo de la manera en que funciona la mente, pero no es tu verdadera identidad. Nuestra mente, por naturaleza, busca resolver problemas y responder a las situaciones que se presentan ante nosotros, y para hacerlo, crea historias e interpretaciones sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero el problema es que, a menudo, esas historias no son verdaderas. Son construcciones mentales, reacciones automáticas basadas en creencias limitantes y experiencias pasadas. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo tu mente se aferra a viejos patrones de pensamiento? ¿Cómo revuelve el pasado buscando errores cometidos o se proyecta al futuro en un estado constante de miedo y ansiedad? Esto es la charlatanería mental actuando, creando un ciclo sin fin de preocupaciones y reflexiones que te alejan del presente, de la verdadera realidad y de quién eres realmente. No importa cuán intensos sean esos pensamientos, no representan la totalidad de tu ser. De hecho, son solo una fracción de lo que eres,
una pequeña parte de un ser mucho mayor. Cuando comienzas a darte cuenta de esto, la primera sensación que surge es la de libertad. Comienzas a verte como alguien que no necesita estar a merced de los pensamientos que surgen en la mente. Vienen y se van, pero tú permaneces. Es como si fueras el observador de tu propia mente, en lugar de identificarte con el contenido de esa charlatanería incesante. Esto por sí mismo es uno de los mayores pasos que puedes dar hacia la libertad mental. Este proceso de distanciamiento comienza con la conciencia. Primero necesitas darte cuenta de que no eres tus pensamientos. Debes comenzar a observar tu mente con una nueva perspectiva. En lugar de dejarte arrastrar por la corriente de ideas y preocupaciones, empieza a verte como un espectador. Cada pensamiento que surja debe ser visto solo como un pensamiento, no como una verdad absoluta. Esto cambia completamente la manera en que interactúas con tu mente y con el mundo que te rodea. Te darás cuenta de que, al distanciarte de esta charlatanería mental, comienzas a experimentar una paz profunda. No porque los pensamientos hayan desaparecido, sino porque los reconoces como pasajeros. No tienen el poder de definirte o de controlarte, a menos que tú lo permitas. La libertad mental es justamente esto: entender que eres mucho más que lo que pasa por tu cabeza. Tus pensamientos son efímeros, transitorios. Vienen y se van, pero tú, el verdadero tú, eres el que observa esos pensamientos. Eres la conciencia detrás de ellos, no los pensamientos en sí. Cuando te permites distanciarte de esa charlatanería mental, también comienzas a darte cuenta de que las preocupaciones, ansiedades y miedos que surgen no están necesariamente basados en hechos reales. Son solo proyecciones, distorsiones de la mente que intentan protegerte de algo que, en la mayoría de los casos, ni siquiera existe. Tu mente, en el intento de evitar el sufrimiento, termina creando escenarios dramáticos que, en el fondo, no tienen fundamento. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a identificarte con esas distorsiones. Pero cuando te distancias de la charlatanería, empiezas a ver que mucho de lo que tu mente crea es solo ficción. No es la realidad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es cómo esta charlatanería mental moldea nuestra identidad. A lo largo de la vida nos identificamos con los pensamientos que surgen. Si piensas «soy incapaz», comienzas a creer que eso es verdad, que esa es tu esencia. Si piensas «no soy lo suficientemente bueno», la mente rápidamente adhiere a esa idea, creando una narrativa sobre quién eres y lo que mereces. Pero esos pensamientos no son la realidad. Son solo creencias arraigadas que la mente intenta perpetuar para mantenerte en la zona de confort de tu propia percepción. Cuando te das cuenta de esto, cuando te das cuenta de que esos pensamientos no eres tú, comienzas a liberarte de esas creencias limitantes. Liberarte de la charlatanería mental es un proceso continuo, pero extremadamente poderoso. A medida que comienzas a distanciarte de esta identificación, te vas sintiendo más presente, más conectado con el momento actual. Dejas de vivir en el pasado y en el futuro, y comienzas a darte cuenta de lo que realmente importa. El ahora, el momento presente, sin las distracciones mentales que intentan robar tu atención. Cuando vives en el presente, comienzas a vivir de manera más auténtica, más verdadera. Dejas de ser esclavo de tu mente y pasas a ser el maestro de tu propia experiencia. Ahora sé que puede parecer difícil, especialmente al principio. Nuestra mente ha sido entrenada a lo largo de los años para ser un flujo constante de pensamientos, un juego interminable de análisis y juicios.
Pero lo que debes entender es que el cambio comienza en el momento en que decides dejar de identificarte con esa charlatanería mental. Cuando comienzas a darte cuenta de que no necesitas seguir cada pensamiento, que no necesitas creer todo lo que tu mente dice, comienzas a experimentar una nueva realidad. Y esa realidad no está gobernada por la mente, sino por tu verdadera esencia, por tu ser más profundo. La clave para esta transformación está en cultivar la conciencia. No necesitas hacer nada más que observar tu mente con atención, sin juicio. No luches contra los pensamientos, no intentes alejarlos. Simplemente observa. Al hacer esto, te darás cuenta de que comienzan a perder poder sobre ti. Continuarán apareciendo, pero ya no te identificarás con ellos. Los dejarás pasar como nubes en el cielo. Y con el tiempo, este proceso de observación se hará más fácil y te darás cuenta de que la paz y la libertad mental que tanto buscas siempre estuvieron dentro de ti. La charlatanería mental no surge por casualidad. Tiene raíces profundas en nuestra historia y en nuestra forma de ver el mundo. A lo largo de nuestra vida, hemos sido condicionados a identificarnos con lo que pensamos. La educación, la sociedad, los medios de comunicación e incluso las relaciones personales contribuyen a la formación de esta charlatanería mental, que está moldeada por las expectativas externas y por las creencias que adquirimos a lo largo del tiempo. Desde pequeños, nos enseñan a buscar aprobación, a preocuparnos por el futuro y a crear una imagen de nosotros mismos basada en criterios que están fuera de nuestro control. Esto genera una verdadera prisión mental. Cuando nacemos, no tenemos la preocupación por lo que los demás piensan de nosotros. Los niños, por ejemplo, no se preocupan por el juicio de los demás. Son libres, espontáneos y naturales, sin esa carga mental que arrastramos a lo largo de la vida. Pero a medida que crecemos, comenzamos a exponernos a ideas externas y a la forma en que la sociedad nos enseña a pensar sobre nosotros mismos. Comenzamos a incorporar pensamientos como: necesito ser perfecto, necesito agradar a los demás, necesito tener éxito para ser reconocido. Estos son solo algunos ejemplos de la charlatanería mental que empezamos a cargar. La mente crea una narrativa y nos identificamos con ella. El problema es que, cuando nos identificamos con esta charlatanería, perdemos nuestra verdadera identidad. Comenzamos a creer que somos solo la suma de los pensamientos que surgen, las preocupaciones que nos atormentan y las creencias que formamos sobre nosotros mismos. Pero la verdad es que somos más que eso. Nuestra esencia, nuestra verdadera identidad, está más allá de cualquier pensamiento. Somos conciencia, somos presencia, somos seres en constante transformación. La charlatanería mental, sin embargo, intenta convencernos de lo contrario. Nos dice que somos nuestros miedos, nuestras fallas, nuestras expectativas no cumplidas. Pero eso es una ilusión. Cuando comenzamos a darnos cuenta de que la charlatanería mental no es nuestra, comienza un proceso de desapego. Es como si, poco a poco, comenzáramos a desvincular nuestra identidad de la mente. Ya no necesitamos vivir en función de las historias que la mente cuenta sobre nosotros. Ya no necesitamos creer en las narrativas que ella crea. Claro, eso no significa que los pensamientos desaparecerán, pero significa que ya no necesitamos identificarnos con ellos. Son solo pensamientos, y como cualquier otra cosa, van y vienen. Son pasajeros. No nos definen. La mente, por naturaleza, busca mantener el control. Trata de hacernos creer que somos lo que pensamos,
y que nuestras acciones están guiadas por los pensamientos que surgen. Pero si prestas realmente atención, te darás cuenta de que muchos de tus pensamientos son automáticos y repetitivos. No son nuevos, no son creativos ni innovadores. Son solo viejas creencias que, por alguna razón, la mente sigue reproduciendo. Y empiezas a darte cuenta de que la repetición de estos pensamientos es una forma de control, una forma de mantenerte atado al pasado o al futuro. Cuando vives en el ciclo de repetición, te alejas del momento presente, te alejas de tu verdadera esencia. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo dejar de identificarme con esta charlatanería mental? La respuesta está en la práctica de la presencia consciente. Estar presente significa observar los pensamientos sin involucrarse con ellos. Significa darte cuenta de que, aunque surjan, no necesitas reaccionar ante ellos. Cuando te das cuenta de que eres el observador, no el pensador, la dinámica cambia por completo. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas creer en cada pensamiento que pasa por tu mente. Comienzas a ver la mente por lo que es, una herramienta. No un maestro, sino un servidor. Y como cualquier herramienta, puede ser utilizada de forma consciente o inconsciente. Este proceso de distanciamiento de los pensamientos es como una limpieza mental. Es como quitar la suciedad acumulada con el tiempo. Y a medida que vas practicando esta observación, comienzas a percibir un espacio de paz, una calma interna que antes parecía inalcanzable. El secreto está en aprender a no involucrarse con los pensamientos. Van a surgir, pero no necesitas alimentar la historia que cuentan. No necesitas perderte en tus propios pensamientos. El proceso de desapego de la charlatanería mental no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y consistencia. La mente está acostumbrada a ser el centro de atención, a ser la guía de nuestras acciones. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta de que somos más que nuestros pensamientos, empezamos a recuperar el control de nuestra mente, y no al revés. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de aprender a observarlos sin identificarse con ellos. Cuando haces esto, la charlatanería mental comienza a perder su fuerza. Otro punto importante es darse cuenta de cómo la mente trata de controlar nuestras emociones. Muchas veces, la charlatanería mental no se trata solo de lo que pensamos, sino de cómo reaccionamos emocionalmente ante esos pensamientos. Cuando te identificas con un pensamiento negativo como «soy un fracaso», sientes una emoción correspondiente, como tristeza o ansiedad. Este ciclo de pensamiento y emoción se retroalimenta y terminas atrapado en un bucle. Pero cuando comienzas a darte cuenta de que no eres el pensamiento, sino el observador de ese pensamiento, la carga emocional disminuye. Empiezas a darte cuenta de que las emociones son solo reacciones y no definen quién eres. La verdadera libertad está en reconocer que no eres tus emociones ni tus pensamientos. Eres el espacio donde surgen esas emociones y pensamientos. Eres el silencio entre un pensamiento y otro. Y es en ese espacio de silencio donde encuentras la paz y la verdadera conexión con tu esencia. La mente puede seguir parloteando, pero ya no necesitas perderte en lo que dice. Puedes simplemente observar, y cuando eso sucede, la paz comienza a apoderarse de ti. Una metáfora que puede ayudar a entender esta dinámica es imaginar la mente como el cielo. Los pensamientos y emociones son como las nubes que pasan. El cielo, por su naturaleza, siempre está presente, constante e inmutable. Las nubes vienen y van, pero el cielo permanece.
De la misma manera, tus pensamientos vienen y van, pero tú, tu verdadera esencia, siempre estás presente, siempre tranquilo. No eres la nube, eres el cielo. Y cuando te das cuenta de esto, la charlatanería mental pierde su poder sobre ti. Por eso la invitación que te hago ahora es que comiences a practicar este distanciamiento. Cuando la mente comience a parloteando, simplemente observa. No te involucres, no reacciones. Deja que los pensamientos pasen como nubes en el cielo. Y a medida que practiques esto, te darás cuenta de que la paz y la libertad que buscas están al alcance de tu mano. Siempre han estado allí. Todo lo que necesitas hacer es recordar que no eres la charlatanería mental. Eres algo mucho más grande, mucho más profundo que cualquier pensamiento que tu mente pueda producir. La charlatanería mental puede parecer inofensiva a primera vista, como un simple flujo de pensamientos que ocurren en nuestra mente. Sin embargo, su influencia es mucho más poderosa de lo que imaginamos. Ella crea una narrativa interna que, poco a poco, va moldeando nuestra identidad. Y este proceso de construcción identitaria está, muchas veces, basado en mentiras que nos contamos a nosotros mismos, en distorsiones de la realidad que nuestra mente crea, sin que ni siquiera lo percibamos. Este proceso comienza desde muy temprano. Cuando somos niños, nuestra mente está abierta, pura y libre de juicios. Vemos el mundo con una curiosidad genuina, sin la preocupación de hacer las cosas correctas o de ser aceptados por los demás. Sin embargo, a medida que crecemos, comenzamos a ser moldeados por las expectativas y juicios externos. Nuestros padres, maestros, amigos y la sociedad en general empiezan a condicionarnos a pensar de una manera específica. Nos enseñan lo que está bien, lo que está mal, cómo debemos comportarnos y qué debemos lograr. Con el tiempo comenzamos a incorporar estos conceptos y nos identificamos con ellos. Nuestra mente empieza a formar una narrativa sobre quién somos y lo que debemos ser, basada en lo que nos fue externado. Y es ahí donde surge la charlatanería mental. En lugar de conectarnos con nuestra verdadera esencia, nos conectamos con las historias que la mente crea. La mente, en este proceso, se convierte en una especie de narradora de nuestra vida. Crea un guión basado en nuestras experiencias, creencias y miedos. Y muchas veces, esta narrativa está llena de distorsiones, de miedos infundados, de inseguridades basadas en lo que los demás piensan sobre nosotros. Nos identificamos tanto con esta historia que llegamos a creer que es nuestra verdadera identidad. Cuando surge un pensamiento negativo, por ejemplo, como «no soy lo suficientemente bueno», creemos que esto refleja quién realmente somos. Cuando algo sale mal, la mente rápidamente nos dice que somos fracasados, incapaces de alcanzar nuestros objetivos. Y así, la charlatanería mental se convierte en la historia que vivimos, la identidad que aceptamos como verdadera. El problema es que esta narrativa está lejos de ser la realidad. Los pensamientos que surgen en nuestra mente muchas veces están basados en juicios, expectativas y miedos que nos fueron impuestos a lo largo de la vida. No son reflejos de nuestra verdadera esencia, sino proyecciones de la mente, que intenta dar sentido a lo que no puede comprender. Y, al identificarnos con estos pensamientos, perdemos nuestra libertad. Dejamos de ser el observador de la mente y comenzamos a ser controlados por ella. Nos arrastramos a un ciclo interminable de pensamientos que nos mantienen atrapados en el pasado, en el futuro, en miedos, arrepentimientos e incertidumbres. La buena noticia es que,
Al darnos cuenta de que la charlatanería mental no es realmente nuestra, podemos empezar a deconstruir esta narrativa. Podemos comenzar a reconocer que, aunque los pensamientos surjan, no definen quién somos. Entonces, podemos empezar a desconectarnos de esa historia que nuestra mente intenta contar y conectarnos con algo más profundo, más auténtico. Este proceso de deconstrucción no ocurre de la noche a la mañana y no es fácil. La mente ha sido entrenada durante años para crear esta narrativa, y el primer paso es, sin duda, reconocer que la historia que ella cuenta no es tu verdadera historia. La verdadera libertad mental comienza cuando entiendes que no es necesario seguir el flujo de pensamientos que surgen. No necesitas creer en todo lo que tu mente dice. No es necesario identificarte con cada pensamiento que aparece, especialmente con los negativos que intentan convencerte de que eres insuficiente o incapaz. Esta liberación comienza con la práctica de la atención plena. Cuando estás atento al momento presente, cuando estás completamente enfocado en el aquí y ahora, los pensamientos empiezan a perder poder. Aún surgirán, pero ya no tendrán la misma fuerza sobre ti. Comienzas a darte cuenta de que es posible vivir sin la constante necesidad de identificarse con la charlatanería mental. Comienzas a vivir desde un estado de conciencia pura, donde te percibes como el observador y no como el pensador. Otro punto crucial para entender la charlatanería mental es darse cuenta de cuánto está ligada a nuestras emociones. La mente, por naturaleza, tiende a crear pensamientos basados en nuestras emociones. Y muchas veces las emociones surgen a partir de la interpretación de la mente sobre eventos externos. Si algo sucede que nos causa miedo, nuestra mente rápidamente empieza a crear una narrativa que refuerza ese miedo. Y así, el miedo se vuelve aún más intenso. Este es uno de los grandes trucos de la mente. Usa las emociones como combustible para alimentar los pensamientos. Y esos pensamientos, a su vez, alimentan más emociones, creando un ciclo vicioso. Pero cuando empiezas a observarte, cuando empiezas a darte cuenta de que la emoción no eres tú, que el pensamiento no eres tú, rompes ese ciclo. Las emociones pueden surgir, pero no necesitan dominar tu experiencia. Son como nubes en el cielo, que vienen y van, pero no afectan al cielo en sí. De la misma manera, tus sentimientos son transitorios y no definen tu esencia. Cuando logras distanciarte de ese ciclo mental y emocional, empiezas a encontrar un estado de tranquilidad, de paz interior, donde ya no eres controlado por los altibajos de la mente y las emociones. Además, al distanciarte de la charlatanería mental, empiezas a darte cuenta de lo limitante que es. Los pensamientos repetitivos, los miedos y las preocupaciones dejan de formar parte de tu vida. Comienzas a darte cuenta de que puedes vivir con más ligereza, con más libertad, porque ya no estás atrapado por esas voces internas que intentan convencerte de que eres algo que no eres. La charlatanería mental nos impide vivir plenamente, nos impide conectarnos con el presente y con la verdadera esencia de la vida. Cuando te das cuenta de que esos pensamientos no eres tú, comienzas a vivir de forma más auténtica, más verdadera. Comienzas a liberarte de las ataduras que la mente intenta imponerte. La verdadera paz no está en eliminar los pensamientos, sino en aprender a no identificarse con ellos. No se trata de luchar contra la mente, sino de reconocerla tal como es. Una herramienta, no una autoridad. Puedes usar la mente para lo que fue hecha, para aprender, crear y resolver problemas, pero no necesitas
Dejar que ella dicte quién eres. El mayor paso hacia la libertad mental es aprender a observar. La mente puede hablar, pero no necesita ser influenciado por sus palabras. Puedes simplemente observarla y dejarla pasar. Ahora que has comprendido que la charlatanería mental no eres tú, que todos esos pensamientos y preocupaciones no definen tu verdadera esencia, ha llegado el momento de actuar. La transformación que tanto buscas no está en eliminar los pensamientos, sino en no identificarte con ellos, en observar tu mente sin perderte en sus historias, en ser el observador, en lugar de ser la víctima de esa narrativa mental. Y ahora más que nunca, necesitas tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo como esclavo de esos pensamientos o comenzarás a vivir tu vida con libertad, paz y autenticidad? Este momento es crucial. Estás frente a una decisión que puede cambiarlo todo. La mente seguirá tratando de convencerte de que eres la suma de tus pensamientos, de tus emociones y de tus limitaciones. Pero no eres eso. Tu esencia es libre, pura e inmutable. Y ahora, más que nunca, necesitas actuar. No esperes más. Lo que has aprendido hoy tiene el poder de transformar tu vida, pero necesitas tomar una acción. Comienza ahora a practicar la conciencia plena. Empieza a observar tus pensamientos sin involucrarte con ellos. Comienza a darte cuenta de que no eres la charlatanería mental. Eres algo mucho más grande, mucho más profundo, algo que está más allá de cualquier pensamiento o emoción que pueda surgir. Y, para que esta transformación no se detenga aquí, necesito que tomes una acción ahora mismo. Dale me gusta a este video. Comenta abajo sobre cómo has estado lidiando con la charlatanería mental y qué harás para liberarte de ella. Suscríbete al canal para que no te pierdas más contenido transformador como este. Y comparte este video con aquellos que sabes que necesitan escuchar este mensaje. Tienes el poder de cambiar. No dejes para mañana lo que puedes comenzar ahora. No permitas que la mente controle más tu vida. Tú eres la clave de tu propia libertad. Y este es el momento. Ahora depende de ti.